Hola, ¿cómo están? Buen día. Hoy día comenzamos con la clase virtual número 5, que en este caso corresponde física de segundos medios. No se olviden que estamos viendo la unidad 6, de qué manera se describen los movimientos. Y para hoy tenemos qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o, como se conoce vulgarmente, de acuerdo a esas siglas que ustedes aprecian en pantalla. Eh, Antes de comenzar la clase, veamos la siguiente situación. ¿Has pensado alguna vez que siempre que te estás moviendo, aunque estés durmiendo en tu cama o aunque no te des cuenta de lo que estás haciendo? En efecto, aunque estés recostado en tu cama, reposando, ¿sabías que la Tierra, nuestro planeta, se está moviendo alrededor de su propio eje a 1670 kilómetros por hora? Y a la vez también se está moviendo alrededor del Sol a 107.208 kilómetros por hora. Y el Sol en torno al centro de la Vía Láctea a 792.000 kilómetros por hora. Como pueden ver, son velocidades extraordinarias. Eh, por lo tanto, hablar de que algo está quieto absoluto o que el reposo absoluto existe, no es cierto. O sea, todo, cuando uno habla de reposo, siempre tiene que ser relativo. Y depende de quién lo mide, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si tengo a alguien al frente mío y está de pie y no se mueve, entre comillas, yo puedo decir que está en reposo, pero relativo. Porque si lo comparo con respecto al eje de la Tierra, se está moviendo, ¿sí? Por lo tanto, el reposo absoluto no existe, es relativo. Como todo en la vida, es relativo. Muy bien. El objetivo de aprendizaje de la clase de hoy, comprender qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y resolver ejercicios que involucran este fenómeno. La palabra lo dice, ¿verdad? Es movimiento rectilíneo, uniforme y además acelerado. Vamos a entender a continuación qué implica que sea acelerado. En la clase anterior vimos movimiento rectilíneo uniforme solamente, es decir, cuando tenía rapidez o velocidad constante y en forma lineal. Eh, Ahora es lo mismo, pero vamos a ver que hay cambios en la velocidad y en una proporción constante. ¿Ya? Y cuando hay cambios en la velocidad en una proporción constante, decimos que hay una aceleración, pero la aceleración es constante. La velocidad no, porque va cambiando en función del tiempo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Primero, que la velocidad no es constante. Justamente para que exista velocidad, jóvenes, eh, no puede haber velocidad constante. Cuando hay cambio en la velocidad, es decir, un móvil, supongamos un automóvil que va en la carretera recto, cuando ustedes aprietan el acelerador, ven el rapidímetro, ¿cierto? Y ven de que de 60 pasó a 70 kilómetros, hubo un cambio en la velocidad, aumentó la velocidad. Y si más adelante se cruza un perro, por ejemplo, y ustedes aplican los frenos, van a ver que de 70 kilómetros llegan a cero. Es decir, hubo un cambio también en la velocidad, disminuyó de 70 a cero. Bien, esos cambios en la velocidad se llaman aceleración. Y ustedes van a poder deducir que la aceleración puede ser positiva cuando hay un aumento en el cambio de velocidad o negativa cuando hay una disminución en la velocidad. ¿Sí? Pues bien, vamos. Entonces la velocidad no es constante, tiene que haber cambio en la velocidad para que haya aceleración. Existe variación de la rapidez, dirección, en la dirección o sentido. Ya lo vamos a ir entendiendo. La aceleración es constante para que sea movimiento rectilíneo uniforme. Tiene que haber aceleración constante. Reitero, la rapidez no, va cambiando la rapidez con la velocidad si ustedes quieren, pero en una proporción que es constante. ¿Sí? Ya. Un cuerpo cambia de velocidad en la misma cantidad en intervalos de tiempos iguales. ¿Ya? Es decir, cuando el cambio de velocidad se hace en tiempos iguales, o sea, cada 2 segundos, por ejemplo, hablamos de que la aceleración es constante. Por lo tanto, ¿qué sería aceleración? Corresponde a la variación de la velocidad que experimenta un cuerpo en un determinado tiempo. No se olviden que vamos a hablar para efectos del curso, pero que quede claro que no es lo mismo, vamos a hablar como si velocidad y rapidez fueran sinónimos, pero en el entendido que no son exactamente lo mismo. ¿Qué es la aceleración? Bueno, acá tenemos un esquema, un dibujo donde se ve un atleta, ¿verdad? Imaginen ustedes que va corriendo, la idea es que si ustedes lo vean animado, en un instante
T0, o sea, cuando yo estoy con el cronómetro y voy a medir cuánto demora en hacer el recorrido, la distancia en este caso, está en reposo relativo, ¿verdad? No se está moviendo, por lo tanto la velocidad es cero inicial y el tiempo inicial también es cero. Una vez que se le indica que puede correr, o la partida, ella comienza a correr y su velocidad va aumentando gradualmente hasta que llega hasta cierto tiempo y alcanza una velocidad máxima, ¿verdad? Muy bien, ahí está descrito. En el instante T1 o TI, que es el tiempo inicial, es cero. Ya el atleta se encuentra en reposo, es decir, la velocidad inicial también es cero. No hay movimiento relativo. Después de la partida, el atleta intenta incrementar su velocidad en el menor tiempo posible, ¿verdad? Correcto. Y en el instante T final, la velocidad del atleta es V final o máxima y también ya es distinta de cero porque alcanzó una velocidad máxima. Entonces, ¿de qué depende el valor de la aceleración? Claramente de la variación de la velocidad y también, como pudieron ver, el cronómetro, o sea, también del tiempo. ¿Sí? Entonces la aceleración va a depender del cambio de velocidad y también en el tiempo que se haga. Por lo tanto, matemáticamente o algebraicamente, y aquí es donde comienzan a sufrir ustedes, aparece la siguiente fórmula. Aceleración es igual a la velocidad sub t, de acuerdo al tiempo que se midió, menos la velocidad inicial, ¿verdad? V sub 0, y partido por el tiempo en que se hizo la medición, entre que partió y terminó. El tiempo transcurrido es el que va como denominador, ¿sí? Muy bien. La aceleración media. Cuando nosotros determinamos la aceleración, así como lo hicimos recién en el caso del atleta, se llama aceleración media, ¿ya? Porque es una suerte de promedio. La aceleración involucra cualquier cambio en la velocidad. Cuando hay un aumento, se dice que el móvil acelera, pero cuando hay una disminución en la velocidad o rapidez, desacelera. Y se dice en el primer caso que es positiva y en el segundo caso que la aceleración es negativa. Muy bien. La aceleración es una magnitud vectorial. Yo no me he querido meter en esto de los vectores porque la verdad necesitamos clases presenciales. Y así que cuando retornemos vamos a tomar esto de los vectores y vamos a trabajar porque se necesita una pizarra para poder explicarle. ¿Sí? Por lo tanto ahora nos vamos a limitar a hablar en más o menos teórico, no me voy a meter muy a fondo para no complicarlo, ¿ya? Pero un vector es una forma de indicar una magnitud física, ¿ya? Un vector es una flecha, como pueden ver acá ustedes, es una flecha que tiene un módulo o magnitud, por ejemplo, la velocidad 30 km por hora, ¿ya? Eso sería la magnitud o el módulo, ¿ya? Que involucra en el fondo el tamaño de la flecha, por así decirlo. Tiene un sentido hacia dónde apunta, ¿ya? La flecha. Puede ser un sentido de acuerdo al eje de coordenada positivo o hacia el otro lado negativo, ¿ya? Y la dirección es el ángulo con respecto al eje de referencia que sería la horizontal, ¿sí? Ya. Se expresa con un signo positivo o negativo dependiendo del sistema de referencia. Muy bien, sigamos adelante, no se asusten. ¿Cuál es la medida de la aceleración o de con qué unidades? No se olviden que nosotros estamos bajo el sistema internacional de medida. Nuestro país usa ese sistema de medida. Los países anglosajones usan otras medidas. Por ejemplo, la longitud nosotros la medimos en metros y en el caso de los norteamericanos la miden en pies, en pulgadas. ¿Sí? En lo que coincidimos en el tiempo, que lo medimos en segundo igual. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. La aceleración entonces es el cambio de la velocidad en función del tiempo. Como la velocidad tiene unidades de metros por segundo y el tiempo en segundo, tenemos una fracción dividida por un entero. ¿Qué se hace ahí? Bueno, el entero se divide por 1 y se multiplican los de afuera, m por 1, m, y de luego los interiores, s por s cuadrado. Por lo tanto, la aceleración tiene unidades de metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué indica eso? ¿Ya? Que un móvil aumenta o disminuye por cada segundo en su movimiento a la velocidad. Por ejemplo, hay un valor que ustedes le llaman constante, pero vamos a ver en otra clase que no es constante, por ejemplo, la mal llamada constante de gravedad o aceleración de gravedad, que a nivel de la superficie terrestre es 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que un cuerpo que cae
va a una velocidad de 9,8 metros por segundo y cada segundo aumenta en 9,8 metros por segundo. Es decir, que cuando un cuerpo cae, cuando han pasado 2 segundos, lleva una velocidad de más o menos 20 metros por segundo. ¿Sí? Ya. Ejercicio desarrollado. Dice, determina la aceleración de Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia, por lo menos registrada, ya en el Campeonato Mundial de Berlín, considerando que alcanzó una rapidez de 0 a 12,2 metros por segundo en tan solo 9,58 segundos. Es decir, este señor corrió 100 metros, una cuadra, y se demoró 9,58 segundos. No existe ningún registro más rápido que el de él. Entonces nos están pidiendo determinar la aceleración. ¿Qué tenemos que hacer? A modo de orientarlos. Cada uno debería tener su estilo. Yo soy enemigo de entregar recetas. Entregar recetas es como que yo a ustedes les regalo un Ferrari, ¿verdad? Nuevo, de paquete, y le digo, toma este Ferrari, ahí están las llaves, pero solamente puedes andar a 10 kilómetros por hora y por esta vía. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando yo les entrego una receta, estoy de alguna forma limitando su capacidad de crear, de pensar. Le estoy poniendo límite. Y en física, por lo menos, la imaginación es sumamente importante. Tienen que imaginar el fenómeno, imaginarlo, entenderlo, ponerle números y ser capaces de resolver esos números. Y su resultado tiene que ser convincente y acorde con el modelo que están intentando o el fenómeno que están intentando explicar. Por lo tanto, enseñar una receta de memoria, para mi gusto, no tiene ningún sentido. Es limitarlos intelectualmente. Y yo estoy en contra de eso. Pero a modo de orientarlos, aquí les puse una metodología. Primero hay que identificar las variables. ¿Qué nos están preguntando y qué nos están entregando? Veamos. Como es un campeonato mundial, ¿verdad? Donde es una carrera de 100 metros planos, parte con una velocidad inicial. ¿Cuál era? 0, porque estaba en reposo relativo a Usain Bolt primero, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad inicial, V sub I, es 0 metros por segundo. La velocidad final, ahí nos dicen 12,2 metros por segundo. ¿Cuánto demoró el tiempo? En 9,58 por segundo. ¿Sí? Determinar la fórmula a utilizar. Recién la vimos. Aceleración es igual a la variación de la velocidad en función del tiempo en que transcurrió esta variación. La velocidad final, ¿cuál era? Ahí está, 12,2, ahí lo dice. La velocidad inicial, ¿cuánto era? 0, porque partió desde el reposo relativo. Y el tiempo final era 9,8. ¿Y cuánto marcaba el cronómetro al principio? 0. Al restar, me quedan solamente estos dos números, ¿verdad? Ahí están. Y al dividirlos, me da que Usain Bolt rompió el récord mundial, alcanzando una aceleración de 1,27 metros por segundo al cuadrado. Y ejercicio resuelto. Reitero, si ustedes van entendiendo el fenómeno que quieren interpretar, todo lo demás es fácil, porque lo que sigue para abajo es álgebra. Álgebra. Lo difícil de esto de la física es entender el fenómeno y saber qué fórmula aplicar. Y de ahí para abajo es álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí se va a complicar un poquito más porque tenemos la ecuación general o itinerario del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Existen expresiones matemáticas representativas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? A pesar de ella y su combinación, porque son muchas, es posible determinar cualquier variación involucrada en este tipo de movimiento. La ecuación general, ¿ya? O de itinerario que le llaman algunos, es esta. ¿Verdad? Parece un garabato, pero no. ¿Qué dice? Es muy fácil de entender. Mire, dicen que la posición final, X, la posición final, es igual a la posición inicial del móvil, más el producto de la velocidad inicial por la diferencia de tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial, en que estamos leyendo el fenómeno, más un medio, este es un número, es una constante, un medio, por la aceleración, y reitero, por la diferencia de tiempo, pero elevada al cuadrado. Es súper fácil de entender. Tienen que aprender a leer una fórmula, ¿ya? Y después desarrollarla viene el álgebra. Muy bien. Para determinar la velocidad final puedes utilizar esta fórmula, ¿ya? En la guía vamos a utilizar estas fórmulas. Ahí está. Ven, velocidad final, aceleración, variación del tiempo y velocidad inicial. Y esos son un montón de gatitos, nada más.
Apliquemos lo aprendido. Ya, dice el gráfico representa el movimiento de un ciclista que viaja desde el origen, ¿verdad? De lo que se puede extraer el gráfico. Bueno, acá ustedes tienen que ver el gráfico. Voy a correr esto para que puedan ver bien el ejercicio. Espero que resulte. Lamentablemente la señal no es muy buena, entonces cuesta mucho mover estas cosas. Pero bien, mientras se corre eso, vamos viendo esto. Miren, acá tenemos un gráfico donde en el eje de las ordenadas, no de las X, de las Y, perdón, ordenadas, tenemos la velocidad expresada en metros por segundo, y en el eje de las abscisas, o mal llamada de las X, tenemos el tiempo en segundos. ¿Ya? Lo primero que hay que identificar son las variables, ¿sí? Lo que les dije hace un rato. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué antecedentes tenemos? La velocidad inicial, ahí dice, partió desde acá. ¿Cuál era la velocidad inicial? Claramente ahí lo dice, 2 metros por segundo. La velocidad final, acá, leemos hacia allá, 3 metros por segundo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre esto y esto? Ahí está, 6 segundos. ¿Ya? Y me preguntan la posición inicial. ¿Sí? Ya, o sea, desde aquí a acá. Veamos. Identificamos las variables en la ecuación general o itinerario. Aquí está la ecuación general o itinerario, ya la copiamos. No sé qué pasa con esta cosa. Vamos a esperar un tiempo. Vamos a ver qué pasa, qué pasa. Ya. Ahora sí. Ya. En todo caso, en la guía les voy a poner este ejercicio ya para que les quede más claro. Ahí está. Ocurrió esta cosita. Muy bien, aquí está. Aplico los modelos, ¿ya? Determinación de la aceleración, ¿ya? Esta es la ecuación, no se olviden, en general, y me están preguntando por eso, ¿ya? De aquí a acá. La aceleración dijimos que esa era la fórmula, ¿ya? Vimos que el tiempo final era 3, la velocidad inicial, perdón, era 3, la inicial era 2, ahí está, y la variación del tiempo fue de 6 segundos. Al hacer la resta me queda 1 y abajo 6, es decir, la aceleración es un sexto. ¿Correcto? Reemplazamos. ¿Cuál era la posición inicial? 0, porque partió del origen. ¿Ya? La velocidad inicial es 2, ahí está. La diferencia de tiempo fue 6, porque transcurrieron 6 segundos y el tiempo inicial fue 0. Un medio, igual queda. La aceleración aquí está, un sexto, la ponemos aquí, ven, la reemplazamos. Y de nuevo tenemos 6 menos 0, y esto elevado al cuadrado. Voy a intentar correr esto para arriba para que no nos moleste. Les pido que me disculpen, pero no es cosa mía. La señal es muy mala, llovió en Matilla. Pues bien, bueno, al hacer la resta, sumas, multiplicaciones, ¿ya? Finalmente me queda, aquí ven, 0 no lo pongo porque es 0, ¿para qué lo voy a bajar? 2 por 6 es 12. Aquí me queda un doceavo por un 30 por 36, ¿cierto? Al hacer la división me queda 3. Sumo 12 más 3, 15 metros. Por lo tanto, con una velocidad inicial de 2 metros por segundo y una velocidad final de 3 metros por segundo, y en 6 segundos, ¿cuánto recorrió la persona? 15 metros. Ahí estaría la respuesta del ejercicio en cuestión. ¿Lo ven? Simplemente tienen que entender qué significa cada componente de la fórmula, ¿ya? Y irlo llenando de acuerdo a los datos que le dan en el ejercicio. Y después simplemente aplican, yo diría que más bien es aritmética, ni siquiera es álgebra, y deberían resolver el ejercicio, si no es muy difícil. De nuevo esta cuestión se quedó pillada, así que vamos a esperar un poquito, por favor. Bien, ahí como pueden ver, ven, multiplicación de fracciones, se multiplican los numeradores, 1 por 1 es 1, y los denominadores, 2 por 6, 12. Esto me queda 6 al cuadrado, porque 0 se va, ¿verdad? 6 al cuadrado es 36, y 36 dividido en 12 es 3. 12 más 3, 15. Y resuelto el ejercicio. Y fin.
Y aquí tenemos a Usain Bolt, el hombre más rápido, por lo menos registrado, de la historia de la humanidad. Pues bien, niños, espero que les haya gustado el video. Lamento los problemas técnicos, pero de verdad no tengo nada que ver en eso. No se olviden que viene una guía acompañando el video. Por favor, resuelvan la guía, estudien, porque también hay un plano teórico. Resuelvan los ejercicios, porque en general la prueba, si ustedes ven el video y lo estudian bien, más la teoría que viene en la guía y resuelven los ejercicios, no tendría por qué irles mal, debería irles bien. Reiterar que los jóvenes que me llaman, que hacen consulta, que desarrollan la guía y se toman esto en serio, siempre les va bien. La gran mayoría nunca me ha llamado, nunca me han consultado. Por lo tanto, no debe extrañarles, padres, apoderados y alumnos, que les vaya mal. ¿Sí? Muy bien, nos vemos. Gracias.